Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de las noticias de la semana, de la política y de lo que pasa en Colombia. Soy Camila Carvajal, como siempre, es un gusto acompañarlos. María Camila, buenas noches. Camila, es un gusto para mí también subirme al Andén en este viernes, como todas las semanas, para que hablemos, Camila, de lo que pasó en estos últimos días. Hay que decirlo, estamos muy tristes, Camila, por la ola de violencia que prácticamente se ha tomado varias regiones del país en las últimas horas. Estamos hoy llorando literal todavía la muerte de la patrullera Paula Cristina Ortega, asesinada vilmente en la ciudad de Neiva. Deja una niña de 8 años, tuvo muchas conmemoraciones, reconocimientos en la organización, pero lo que esto nos hace preguntarnos, Camila, es qué está pasando, si hay un plan pistola, incluso ya se habla de eso. Esa alerta por lo menos existe en la policía, un plan pistola en las zonas más difíciles de Colombia, que ha coincidido, María Camila, con el inicio del nuevo cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Sin duda muchos hablan ya no de orden público, sino de desorden público, y se pregunta uno dónde está el ministro de Defensa, dónde está la cúpula militar, porque son más las preguntas que las claridades alrededor de este tema, que no fue la única noticia importante esta semana. Fue también la semana en la que empezaron a llegar los proyectos al Congreso de Colombia y en la que, como usted sabe muy bien, pues el gobierno volvió a perder otras derrotas que está coleccionando el ministro de la Política, el ministro del Interior, el doctor Velasco. Vamos a hablar de lo que se está ambientando como una crisis de gobernabilidad que llega del Ejecutivo y tiene, por supuesto, impacto en el Legislativo. Impacto, Camila, que cobraría cabezas de hombres como Luis Fernando Velasco, que no logró, efectivamente, como usted lo dice, que la Comisión Primera del Senado, donde están los pesos pesados de la política colombiana, la más importante, eligiera en cumplimiento de acuerdos a Alexander López como su presidente. Pero no solo allí tuvo derrotas el gobierno, también en la comisión de acusación con el nombramiento de Wadid Mansur como su presidente, la elección más bien, y se habla ya, Camila, de cambio de ministros, porque estamos a viernes y este lunes se cumple un año del gobierno del presidente Gustavo Petro, y se habla incluso de que podrían llegar a esa cartera muy importante el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Interior, o Roy Barreras o José Ramón González. Entonces ya veremos qué pasa. Que tendría cambios entonces en el panorama internacional de la Cancillería para el gobierno, y si es el caso del doctor González, pues esto sería desde el DAPRE esas modificaciones. Habrá que esperar, pero es un año del gobierno del presidente Petro, un año quizá para evaluaciones, pero también para ajustes. Exactamente, el gobierno entonces está pasando al tablero a sus ministros, contando sus resultados. Incluso el pacto histórico también los va a poner a exponer en el Congreso de la República, con un debate de control político a todos los ministros. ¿Se acuerda que nos habíamos preguntado aquí qué había pasado con Iván Márquez? Pues finalmente se confirma que está vivo. Entonces también ahí es una información que no teníamos precisada. El canciller Álvaro Leiva, que recordemos ha sido muy cercano a estos procesos de paz y había hablado mucho con Márquez en un pasado, pues confirmó que sigue con vida este creador de la segunda Marquetalia. ¿Cero, Iván? 2. Creo que a él es la tercera. El atentado. Que no estaba muerto, sino de parranda. Bueno, el atentado, que fue quizá la razón de las heridas por las que se dijo había muerto esta última vez, sigue estando muy grave. Así que Iván Márquez finalmente está vivo, pero esta también es la semana que nos deja una de las noticias que más esperaba el país en el segundo semestre del año y que la anticipa. Sorpresivamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está terminando la semana ya con una terna. Quiere el presidente que la próxima fiscal general de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa, sea una mujer, y entonces ha ternado a 3 reconocidas fiscales para que ocupen ese cargo. Empiezan las especulaciones, empieza el juego, ahí sí, de la evaluación de hojas de vida y de la política, para saber si de esa terna sale el reemplazo de Barbosa o si se la devuelven al presidente Petro, que es una puerta que sigue abierta. La Corte ya empezó, la Corte Suprema de Justicia, el estudio de estos nombres de 3 mujeres, que hay que decirlo, mujeres de hierro, que llaman por sus procesos. Investigaron Odebrecht, el Palacio de Justicia, y también, pues nada más y nada menos que las cosas de corrupción que se cometieron en Colombia. Muy relacionadas también algunas al exfiscal Néstor Humberto Martínez, tienen también muchos cuestionamientos, pero son mujeres que se han enfrentado a grandes poderes políticos del país y que el presidente Gustavo Petro
hay que decirlo, ya vamos a ampliar este tema, no es muy cercano a ninguna de ellas. Entonces fue un mensaje que envió el mandatario también solicitando que en los casos que tienen que ver con su familia se evalúe la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc, y eso sería para el caso, el escándalo del año quizás, que es la captura de su hijo Nicolás El año no Petro. se ha acabado, acuérdese que cualquier cosa puede pasar, Todavía pero puede sí la pasar. captura del hijo del presidente. Por primera vez en la historia de Colombia, esta semana vimos cómo el hijo de un presidente en ejercicio en Colombia, el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, pues fue capturado por la fiscalía junto a su ex esposa Day Vázquez. Y la pregunta con la que está terminando la semana es: ¿a quién ¿Qué va a va decir? a delatar? ¿Cuál es el ventilador que va a prender? Y ese es el tema que tendremos esta noche aquí en el Andén, porque es necesario saber si el presidente Gustavo Petro se puede apartar políticamente de las consecuencias que traiga el escándalo de su hijo, que además es diputado, que es funcionario público y que hace parte del pacto histórico, el movimiento del presidente. Así que ese será el tema. Usted también puede opinar usando numeral El Andén en todas nuestras redes sociales. Vamos a tener un debate con nuestros panelistas alrededor de Nicolás Petro, el presidente Gustavo Petro y las consecuencias de una captura de la que sigue hablando el país y que fue titular en el mundo entero. Una primera pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Continuamos en El Andén, María Camila, y lo prometido, es momento de presentar a nuestros panelistas. Vamos a entrar en materia, vamos a debatir esta noche sobre el presidente Gustavo Petro, la captura de su hijo y las consecuencias políticas. Así que, si le parece, arranque usted, porque tenemos muchos invitados esta noche. Sí, un panel de lujo como siempre esta noche en el Andén, y vamos a arrancar con nuestra cara nueva del Andén. Es un gusto darle la bienvenida a Valeria Caicedo. Ella es administradora de empresas, comunicadora social, y es un gusto tenerla esta noche. Valeria, bienvenida. Hola Camila, un placer estar acá. A mis compañeros panelistas, un gran saludo, y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Muy bien, y vamos ahora a las caras conocidas. Si le parece, arranco a la derecha. Sebastián Zapata es uno de nuestros analistas políticos recuperado. Viene, se sube al andén. Hola Sebastián, buenas noches. Muy buenas noches, Camila, a mis compañeros, a Valeria, que hoy es su primer programa, le vaya bien, a todas las personas que nos escuchan, y ojalá este programa sea chévere, nosotros que lo podemos escuchar en Metiendo libertad, miedo. a diferencia de otras personas que creo que lo van a escuchar. Si usted se En otro refiere al sitio. hijo, Ay, Dios mío. no sabemos, apenas vamos a determinar si habrá o no detención domiciliaria o incluso si va a la cárcel el hijo del presidente, pero ya voy para allá. Déjeme termino de presentar a quienes nos acompañan esta noche. También se sube al andén José Luis Moreno, abogado, el que ya es cara conocida del andén. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a las María Camilas, a las Camilas, a los demás panelistas, y bueno, nos subimos al andén a seguir debatiendo todo esto relacionado a Nicolás Petro. Casi que el culpable de que el tema de esta noche sea la captura del hijo del presidente. Señora, Bueno, cerramos sí, este panel. Tenemos panelistas motivados y eso es lo que importa. Se sube al andén para cerrar este panel Juan Luis de la Hoz. Él es economista, abogado, cara conocida aquí en el andén, y hoy nos acompaña presencialmente. De nuevo, un gusto tenerlo aquí, Juan Luis. Muchas gracias, María Camila y Camila. Siempre es un gusto subirse de nuevo al andén. Un saludo a los compañeros de panel. Bueno, Sebastián, arranquemos. La captura del hijo del presidente, de Nicolás Petro Burgos, era quizá uno de los temas más complejos para el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde que estalló este escándalo en febrero, cuando habló su ex esposa, se especulaba mucho de qué iba a pasar con una de las personas de la familia presidencial. Ya en una celda, ya habiendo sido legalizada su captura, ya le imputaron cargos, habiéndose definido su futuro, ¿es posible para el gobierno separarse políticamente de una situación que enfrenta el hijo del presidente? No, Camila, eso es políticamente imposible, ¿no? Empecemos porque hay una sospecha de que plata que le dieron al Petro Junior seguramente ingresó a la campaña. Esa es una de las cosas que está investigando. Y si ingresó a la campaña, pues seguramente el presidente está involucrado. Yo presumo que una de las personas que se va a llevar este lastre va a ser el actual director de Ecopetrol, Roa, quien fue el gerente de campaña. ¿No se les extraña a ustedes? De seguir esto así, va a correr la misma suerte de Roberto Prieto y otras personas. A mí, o sea, lo primero que debo decir, y sí me parece muy molesto, es que el presidente tire bombas de humo como la terna a la fiscalía. Desde hace muchos años nunca se había
mandado a la corte un tridente pues para el reemplazo del fiscal tan rápido. Pues, ¿por qué lo hizo esta semana? Pues claramente para aclarar, para que le sirviera de una bomba de humo para el asunto del hijo. Yo creo que eso es una burla con los colombianos. Lo que necesitamos saber es efectivamente si esto es un 8.000 2.0 o qué fue lo que pasó. Necesitamos que la fiscalía actúe, si este joven ya le imputaron cargos, que va a cantar, a quién está involucrado, Benedetti, Laura Sarabia, o sea, es que ya son muchos escándalos del primer círculo presidencial que de verdad yo creo que no es sano en una democracia. Sí. O sea, yo estaba muy chiquito en el asunto de Samper, pero yo creo que ni en ese tiempo había estos revolcones que están hoy, ¿verdad? Que esto es absurdo. Estamos hablando del hijo del presidente y todo parece normal. Bueno, y en ese sentido, entonces, ¿qué dice usted, Juan Luis? ¿Será que sí es posible? Porque hay que decir que las responsabilidades son individuales, ¿no? Sí. Igual que los procesos penales, ese es el curso de la justicia. Aquí el que tiene que responder es Nicolás, pero es muy difícil separar el tema de sangre y el tema laboral porque era el gerente de la campaña en el Atlántico. ¿Usted cree que eso se puede separar de la función del presidente? Pues tú lo has dicho, María Camila. Yo creo que evidentemente pues las presuntas conductas delictivas de Nicolás tienen una connotación totalmente individual. Por más que el presidente sea Gustavo Petro, pues él no tiene que asumir las responsabilidades penales de su hijo, pues porque los delitos de sangre no se conciben en esta democracia. Pero lo cierto es, y yo creo que en eso vamos a coincidir mucho, es que Petro y digamos la dirigencia política del Pacto Histórico en el Departamento del Atlántico no se va a poder separar políticamente de lo que representa haberle entregado la representación o las banderas políticas del cambio en un departamento tan importante como el Atlántico. Es decir, el costo que tendrá que asumir como colectividad el Pacto Histórico por poner a Nicolás como candidato a la gobernación del Atlántico y posteriormente como diputado del Atlántico, además sin tener la trayectoria, sin que lo conocieran en el departamento, sin ser del departamento del Atlántico, seguramente, y además yo creo que eso es uno de los actos de nepotismo más grandes que ha habido en la historia política de este país. Ese error político de haberle entregado las banderas del cambio a Nicolás, sin duda tendrá unas consecuencias que no solo asumirá el Pacto Histórico, sino todo el proceso alternativo en el departamento y en la región Caribe, que es una región que sin duda está secuestrada por los clanes políticos y que este tipo de escándalos no le favorece. Como el clan de Petro. Y como el clan Char también, y el Gerlain, y una cantidad de clanes, pero que estos escándalos no le favorecen a los procesos alternativos para de verdad construir una alternativa ciudadana para esta región y para el departamento del Atlántico que tanto lo necesita. Y es quizá la política en el Atlántico la que más está temblando porque no sabemos el ventilador que va a prender Nicolás Petro Burgos, a quién le va a caer. Pero José Luis, bajo esa línea, decía hace un momento Sebastián, que haber presentado la terna de las mujeres que puedan ser fiscal general de la nación en Colombia es una cortina de humo para evitar que se siga creciendo este escándalo por la captura de su hijo. ¿El presidente de Colombia estaba impedido o de alguna manera vetado para seguir teniendo relación y escogiendo al próximo fiscal sabiendo que el capturado es su hijo? De ninguna manera el presidente se encuentra impedido. Por el contrario, el presidente va a ejercer o está ejerciendo su función constitucional y la Corte Constitucional y la Corte Suprema ha desarrollado la independencia del fiscal, de la fiscalía y de los fiscales que adelantan las investigaciones. Por eso es que a Nicolás Petro le negaron como tal la recusación que hizo del fiscal en su investigación. Y la Corte sostuvo, la rama judicial, que debería seguir investigando porque el fiscal que estudia el caso pues va a ser un fiscal independiente que no depende del fiscal general y por lo tanto no se va a encontrar impedido. Ahora, él hace también una aclaración al respecto y dice, oiga, si la Corte considera, pues nombren un fiscal ad hoc para los casos de mis familiares para que no exista ese impedimento, pero yo no creo que se le deba quitar esa función constitucional que le corresponde al presidente por un tema, por la investigación con su hijo, porque eso siempre va a pasar. Obviamente este es un caso excepcional en donde el primer presidente tiene un hijo investigado y en la cárcel, que además parece ser que va a aceptar
los cargos a través de un principio de oportunidad o en su defecto un preacuerdo. Pero yo sí creo que tiene totalmente libertad. Esto sí, como le decía nuestro compañero, es una cortina de humo. Yo creo que se adelantó mucho tiempo antes. Ningún presidente lo había sacado 6 meses antes de las elecciones. Hasta el 13 de febrero será Francisco Barbosa fiscal. Y seguramente esa terna puede que se caiga. Sí, seguramente yo esa terna... tengo esa tesis, de ahí no va a salir. Estoy segurísimo. Y la más opcionada sería María Ángela Buitrago. O sea, esa es la persona que yo creo que sería con la que tiene más capacidades para ser la fiscal general. Bueno, y entonces, Valeria, José lo ha dicho, el tema es el curso penal de la investigación, lo que va a decir Nicolás Petro, pero es una familia presidencial totalmente implicada, el gerente de la campaña. ¿Cuáles podrían ser los costos para Gustavo Petro de este proceso que prácticamente empaña ya 3 años de gobierno que le quedan? Bueno, María Camila, así como lo dijo mi compañero Sebastián, yo estoy de acuerdo en que no se pueda realmente desligar de este tema por 3 razones principales. Primero, porque ahorita al estar capturado por el supuesto enriquecimiento ilícito y por el lavado de activos, ahí afecta directamente a la campaña porque ellos, además de ser padre e hijo, ellos son socios políticos. Nicolás era la persona encargada de toda la campaña del Atlántico y eso va a afectarlo sí o sí, pues igual trabajaron juntos siempre todo ese tiempo. Y además estamos claros en que hay un tema de conversión, o sea, una convergencia de las variables. Tenemos 3 cosas acá. La primera es el nivel de familiaridad. La segunda es el cargo que ocupaba. Y el tercero, en el momento en el que todo se dio. Entonces, estas 3 cosas, si estuviéramos hablando de una situación de manera independiente, veríamos todo todo por independiente, listo. Uno no tiene cómo vincularlos. Pero en este caso, al estar todos juntos, realmente yo creo que ahí está todo el problema. Tiene un nivel de afinidad muy, muy, muy cercano. Sebastián, pero entonces es un hecho la captura, ya ocurrió, el presidente ya presentó una terna. ¿Será que si hay cambio en la fiscalía, quien tome la batuta sí puede seguir investigando o habrá alguna dificultad para investigar al hijo del presidente? No, pues yo creo que no, es que constitucionalmente el presidente manda la terna y la Corte Suprema escoge. O sea, es que eso yo no lo pongo en discusión. Y entonces, ¿por qué no confiar que de esta terna puede salir el reemplazo Pues de Francisco es que Barbosa? La mandó 6, 7 meses antes, justo cuando le estalla el bombazo del hijo, cuando el hijo ya se va a poner a cantar rancheras, sí, hacer un que mandar otro bombazo. O sea, es que una cosa es verlo desde el punto de vista jurídico y otro desde el punto de vista político. O sea, es que los colombianos no tenemos los dientes de leche. O sea, Petro cree pendejo a esta gente. Siempre es lo mismo. Laura Sarabia, cortina de humo. Benedetti, cortina de humo. Ya estamos acostumbrados a esta dinámica. Yo lo que soy claro, para ustedes, los medios, para la justicia, aquí hay que tomar medidas. Es que de verdad es que el primer círculo presidencial está lleno de escándalos, 15.000 millones, 3.000 millones, que apretaron a una empleada del servicio y no pasa nada. Pero las medidas están, o sea, ahí está capturado Nicolás. Pues Laura Sarabia se mantiene en cualquier centro comercial. Seguía delinquiendo, o sea, es que según lo que cuentan, le pusieron la fiscalía, pues con autorización de un juez, le pusieron una escolta. Un agente encubierto. Pero la fiscalía lo negó, la fiscalía dijo que eso no es cierto y que no hay ningún agente encubierto en la investigación, pues, que esto es producto de la declaración inicial de Day Vázquez. Lo que estaban diciendo y lo que alcancé a escuchar de varias fuentes, pues en los medios, era que había alguien que lo estaba espiando y después de la investigación este man siguió en las mismas, haciendo lobby, reuniones clandestinas, temas de plata. Pues es que ya es muy claro, o sea, él ya quiere hacer por un acuerdo, pues tiene algo de culpabilidad. Yo sí creo que o sea, la fiscalía está utilizando ese derecho penal del enemigo y ese derecho penal del amigo, seleccionando realmente a quién captura y a quién no, porque el mismo suceso o los elementos materiales probatorios que tiene la fiscalía en contra de Oscar Iván Zuluaga daban también suficientes motivos para hacer una captura y hacer todo también este show mediático, y aquí no, y eso no ocurrió. Y estamos de acuerdo, o sea, es que Oscar Iván y el hijo tienen que tener una responsabilidad. Ahí vuelvo al punto del gerente de la campaña de Petro.
Por eso es que yo tengo la tesis del que va a estar más jodido seguramente va a ser Roa. No, pero la fiscalía dijo que no entró, o sea, ya de entrada empezamos a decir que ya la plata no entró a la campaña, Pues porque no, la fiscalía, pues es que a menos no que sabemos- Nicolás, No sabemos pero- qué va a decir Nicolás. no, pero lo te aseguro import- que eso no va, lo- Nicolás no va a entrar a decir la plata entró a la campaña Estoy política. seguro de eso. Yo O creo sea, que lo importante que hay que mirar es la conexión que existe entre los cargos imputados y a Nicolás y la campaña de su padre. Y además de las posiciones que ha asumido Gustavo en su condición de presidente de la República. Lo cierto es que Gustavo sido Petro, a independiente. diferencia de otros presidentes que ha tenido esta República, ha asumido una posición de respeto a la división de poderes. Desde el primer momento tomó medidas de alejamiento frente a Nicolás, que eso mostró... Ah, no, si él no lo crió. No, pero Y por eso eso lo tiene- no lo dijo lo mismo a las 8 de la noche, no lo crió. eso muestra O sea, como evidentemente... siempre, está lavando eso las muestra manos. evidentemente Un mensaje, eso es un mensaje un claro. mensaje Es un de que mensaje no claro de está de acuerdo independencia. con eso y de Y los independencia de la 15.000 justicia. millones que dice Y- Benedetti que entraron a la campaña, el tope era Pero que 30.000. investigue la fiscalía. No, Hasta pero ahora ahora es que ya hay muchos elementos no, ya de Benedetti verdad. se retractó de eso y dijo que eso fue borracho. No, pues borracho y cualquier otra cosa, pero pues ni Pero la que no la deben fiscalía ni investigar. nadie ha dicho que ha entrado dinero fraudulentos a la campaña de Gustavo Petro. O sea, eso no se ha dicho hasta el momento y yo creo que en eso hay que hacer honor a la... No, y a fue la- claro, a la- y la a la fiscalía fue verdad. clara en la audiencia de formulación de imputaciones y diciendo que la plata nunca entró a la campaña del pacto histórico. Pero señores, si la plata no entró a la campaña, si no lo ha dicho la fiscalía, si de eso hoy no hay pruebas, ¿por qué, Valeria, el costo político del escándalo es para el presidente? Porque Camila, el país no puede olvidar que Petro representa un voto de opinión muy sólido. A ver, estamos hablando de un presidente que le apuesta a la anticorrupción, que le apuesta a la transparencia, y por eso es que está en el ojo del huracán ahora mismo. Es por todo eso que forjó durante años en sus campañas, con el lema con el que llegó, y ahorita el hijo demuestra todo lo contrario. Claro. No, yo ahí le agregaría que esto tiene una connotación evidentemente política, ¿cierto? O sea, frente a escándalos de la misma connotación y del mismo calado, digamos, ni la fiscalía, ni la rama judicial, incluso tampoco mediáticamente se ha asumido, digamos, el show y el escándalo como lo han puesto en los términos que se lo han puesto a Nicolás Petro. Y no estoy justificándolo ¿Cómo así porque... asumir? ¿En porque qué Pues que dígame el hijo de un presidente Pero espéreme, Sebastián. que tuviera Juan gastos Luis, 200 millones de pesos amplíenos mensuales. esa idea, asumir, ¿cómo lo ha puesto? ¿En qué sentido? Porque es que el presidente, mire, ustedes lo mencionaban acá, presenta una terna, sí, con mucha anterioridad, pero una terna de cierto modo, si la miran ustedes, independiente y que demuestra que él no quiere estar, o sea, de cierto modo afectar el proceso. Que no son de su círculo cercano. Exacto, entonces no sería más bien bueno analizar otro punto, y es que la terna puede ser un mensaje del presidente para la opinión pública de que miren, en medio de esto yo quiero respetar la investigación. Sí, eso puede ser una consideración, pero digo, yo repito, o sea, no hay ni una sola prueba hoy que hayan entrado dineros fraudulentos a la campaña Petro Presidente, como si hay pruebas de los dineros que entraron de Odebrecht a las campañas presidenciales de Oscar Iván Zuluaga, incluso discusiones frente a los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de Juan Manuel Santos. Y aún así, este escándalo ha sido de una dimensión tal y de una efectividad en materia jurídica y un avance en materia jurídica que a mí me genera sorpresa. O no me genera sorpresa. Yo tengo la consideración que esto ha avanzado de la forma como ha avanzado y ha sido lo mediático que ha sido, porque se trata de Petro. No, y del hijo. Y del hijo. del Es que, presidente dígame, un pero hijo que tenía haya la sido ese bandera chicharrón del en toda pacto la histórico historia de en este el país. Atlántico. Ninguno. ¿Por qué tiene un costo político? Uno, porque es el hijo del presidente, que eso nunca en la historia de Colombia había pasado. Y dos, porque era el representante del pacto histórico en el Atlántico. Era esa vocería del cambio y por lo tanto pues derrumba las banderas que tenía el pacto histórico con este tipo de actuaciones, y con que el hijo, que es el hijo del presidente, que se tilda de que una persona transparente, honesta, que lucha contra la corrupción, de la que veníamos presuntamente la derecha, pues ahora sale también con actos de corrupción y miles de funcionarios más también de este gobierno. A modo de anécdota, yo no sé si ustedes vieron en las redes que está circulando un video de la campaña de Petro a la gobernación que decía plátano. Entonces iba con un plátano Nicolás, y le decía a la gente, no, pues no reciba plata porque la idea es que cambiemos esto. Claro. Y
5 años, 6 años después, pues ya vemos en lo que está. Entonces, ¿cuál es el cambio? A mí me molesta algo, porque aquí la izquierda, el sector del petrismo y demás, sacrificaban a todos los partidos por los delitos de sangre. Si usted metía a alguien con un papá, un tío que haya tenido nexos para política, es más, lo sacrificaban por sus delitos de sangre, que no, para mí, eso no está bien. Pero hoy en día a Petro sí no se le puede decir nada por el tema del hijo. O sea, esa doble moral, o sea, a mí me parece totalmente doble moral. Se desligó porque él dijo, no lo crié. No lo creo. Ahora, pero es que uno no eligió un papá, uno eligió un presidente, ¿cierto? O sea, si yo hubiese elegido, si hubiésemos elegido al papá de Nicolás, pues tuviéramos todo el derecho de juzgar quizás si fue buen papá o no fue buen papá, pero lo cierto es que elegimos un presidente y el debate hay que y necesitamos ubicarlo como presidente. Pero entonces, claro, papá. pero entonces que Ariel Ávila y todas las fundaciones y todo el sector de la izquierda dejen de hablar de clanes políticos, de partidos de derecha. Pero los clanes existen. Porque tienen pero porque tienen en la cara uno peor y no dicen nada. Es que están montando unas empresas con esto. Yo no sé si los cargos que tiene. Yo no sé si peor. De verdad te lo juro que pues, yo no sé si peor. O sea, yo lo que pues sí se sabe es que en el tema de Laura Sarabia ya hay muertos. No apareció un señor muerto en un carro. Es que creen que esto es un paraíso y no, esto es nefasto y no llevamos ni un año. El 7 de agosto el señor cumplió un año y aquí ha pasado de todo. Pero de todo ha pasado. Pero volvamos a lo que está pasando en la audiencia y en la fiscalía, particularmente, María Camila, porque esta semana, como si le faltaran pocos ingredientes a esta novela, arrancamos con la captura y también con el anuncio que el hijo del presidente no iba a aceptar cargos, ni él ni su ex esposa. Luego pasa la audiencia de imputación Valeria, en la que la fiscalía destapa sus cartas. Y mágicamente el hijo del presidente cambia de opinión y anuncia que va a prender el ventilador. ¿Por qué pudo cambiar de opinión Nicolás Petro y sus abogados? Bueno, eso es un tema complejo. Yo realmente creo que se dio cuenta que era mejor pues colaborar y que le iba a ir bien porque iba a sacar muchas cosas al aire y que le iba mejor él desde antes diciendo, listo, aquí tengo dos posiciones, o puedo ser un testigo o puedo de pronto pues tratar como de manejar la pena que le tocaría por eso. Entonces yo pienso que quiso como adelantarse, como anticiparse a algo peor. Pero si es así, entonces Wallis no lo capturaron por ser el hijo del presidente, lo capturaron porque hay unas pruebas que demuestran unos delitos, de hecho, tanto que él mismo decide cambiar de opinión. Es impresionante porque está claro aquí una cosa, y es que la estrategia de pronto inicial no les funcionó, porque su abogado dejó claro que él no iba a aceptar cargos y dicen, Camila, que no tenían claridad de todo ese arsenal con el que llegó la fiscalía a la audiencia, porque lograron demostrar de cierto modo o llevaron las pruebas de cómo Nicolás pagaba arriendos mensuales de 58 millones de pesos, tenía un estilo de vida que le costaba 200 millones de pesos mensuales y él gana 13 millones. Pues el fiscal Mario Burgos dijo que era un estilo de vida traqueto, no lo decimos nosotros. Lo dijo el fiscal en esa audiencia. Es un sinvergüenza. Pero entonces, o sea, andaba en un ataúd de un contratista y nadie decía nada. Es un sinvergüenza. Pero Luis, a ver, si ahorita estábamos diciendo que el problema aquí era que lo capturaron y que todo este escándalo es porque es el hijo del presidente. Si es así, ¿por qué cambia de opinión? ¿Por qué decide colaborar justo cuando la fiscalía destapa sus cartas? Yo creo que de manera muy inteligente él toma una decisión de no hundirse solo, ¿no? Él sabe que él estaba rodeado de gente que también hacía parte digamos, de estas conversaciones con el hombre Malboro y demás. Hay una realidad que pasa en Barranquilla y uno lo dice como barranquillero por conocimiento de causa, y es que la izquierda tradicional de Barranquilla no ha logrado separarse de lo que representó el movimiento ciudadano del cura hoy de Guillermo Hollenberg. De ahí viene el que era candidato a la gobernación del Atlántico, y de ahí vienen muchos que rodeaban y de hecho que propusieron a Nicolás Petro como candidato a la gobernación. Sin duda hay algunos del círculo cercano de Nicolás que podrían salir involucrados y pringados por estas declaraciones. Camila, pero sí, algo para complementar esa respuesta es, la captura sí se dio porque es el hijo del presidente. Porque en el caso también de Oscar Iván Zuluaga tienen suficientes elementos materiales probatorios. Pero si no hubiese habido pruebas, ¿cambia de opinión Nicolás Petro? Pero eso es otro tema. Pero la captura, cambió de opinión por las pruebas. Y si las pruebas está justificada la captura. O sea, sigue siendo inocente hasta que existe una sentencia. O hasta que la acepte. Es que lo que existe una sentencia.
O sea, pero ¿Sí? si no hay sentencia, no es inocente. Y la captura, la orden la dan antes de la aceptación de él o de que él manifestar que quería hacer un preacuerdo. O si no, ¿por qué no capturaron a Escriván? También hay pruebas igual contundentes, hasta Veo que grabaciones, José llamadas, va donde él acepta. hacia ese Pero es que punto, también Camila, no de podemos que la correr riesgo, entonces, captura... como ahí a Merlando y en Venezuela. Entonces el hijo de Petro le queda 5 o 6 años en Venezuela. Sebastián, pero a ver, el punto que quiere decir José es que la captura era innecesaria para este caso. Porque ¿qué? Podía ir y comparecer a su audiencia estaba perfectamente haciendo. y escuchar su imputación en libertad sin necesidad de lo que ya aquí los panelistas están diciendo, se agrega como show intenciones del fiscal Barbosa, que es la Sebastián, captura. ¿usted cree eso? ¿Sí estaba compareciendo? ¿Si es innecesaria yo la creo que hay captura? personajes de la vida pública que por su escenario, por su dimensión, pues no pueden estar en el proceso en la calle. Acordémonos del comisionado de paz de Uribe, Restrepo, señor, se desapareció y nadie lo volvió a encontrar. ¿Cuánto duró ahí a Merlano? Se volvió en Venezuela. Hay unas relaciones del gobierno de Petro con Maduro. A nosotros, ¿quién nos garantizaba que el hijo de Petro no se iba a esconder en Venezuela? Sí, pero, Por ejemplo, pero deben haber pero elementos materiales que son no tienen teorías eso. peligrosistas, Sí. erradicadas ya del derecho penal, de la dogmática penal. O sea, uno no puede hablar que entonces por ser una persona tiene ciertas calidades, entonces ya tiene que ir presa. No, porque se presume inocente. O sea, no podemos, el derecho a la libertad es el derecho más preciado que tiene después de la vida que tiene una persona. Y la regla general es que una persona curse todo su proceso hasta el final, hasta que existe una sentencia condenatoria en libertad, y mediante 3 causales excepcionales solamente puede ser privado de la libertad imponiéndole una medida, que es riesgo de no comparecencia, peligro para la sociedad, para la víctima, y obstrucción a la justicia. Entonces, en este caso no se da ninguna de las 3, porque esta persona estaba colaborando con la fiscalía, estaba aportando pruebas, estaba compareciendo, tanto no solamente en la fiscalía, Pero- sino en la ¿y por qué procuraduría. estamos Pero seguros la que no tesis podía del alterar el abogado, proceso? la tesis del abogado que lo renunciaron antier era totalmente diferente. Porque lo quería defender. Ajá, entonces yo lo escuché por los medios. Pero entonces, ese es otro tema diferente. Y era Eso- totalmente. pero eso Pero ya es esa otro- tesis eso es estuvo tan otro reventada cuento. que duró un día, O sea, y al día sí, el otro día ya pero tocaron. ellos cuando iniciaron en la formulación de Para imputación y acuerdo. la legalización de la captura, ellos mantenían que vamos a defenderlo bajo además una teoría que para mí no era razonable, que era decir que Dai Vázquez era la que había escrito esos mensajes. No, para mí es un caso que por lo menos yo lo hubiera defendido hasta el final, porque se puede defender. Se pueden defender con empresarios esta plata porque no había hecho la declaración de renta de este año, y cómo sustentar todo el ingreso de que tuvo Nicolás de esa Ay, plata. José ya le en está el- haciendo las Ya, veces de ya abogado. está buscando el reemplazo del abogado. Pero que acá en esta tal época. cual hizo la estrategia de la Ya defensa tiene de que poder hacer Nicolás. la defensa, ya hay una idea. Exacto, Valeria. ¿Usted coincide con que esa captura de pronto fue más show del fiscal Barbosa y que podría darse ese proceso sin necesidad de haber llegado con... ¿Cuántos hombres del CTI habría ahí en Barranquilla? ¿Usted vio Parecía esa un batallón. imagen? Parecía un batallón. ¿Será que eso sí fue show? No, realmente no. Yo pienso que era justa porque igual se trata de un gobierno que viene con un gobierno de cambio. Un gobierno que quiere algo distinto, un gobierno que dice, no, vamos a luchar contra eso. Sí, que en otras oportunidades, ok, se han volado, o que no sé, que en el caso de Oscar Iván de pronto, no se investigó lo suficiente, listo, está bien. Pero ya esto es un cambio, o sea, la idea no es comparar. Es un gobierno que viene con un cambio, que viene con una propuesta distinta y era como, listo. Ante eso yo creo que estuvo perfecto. Que se dio la captura. Y en su caso, Juan Luis, pues, ¿qué tan posible? Usted hace un momento decía, es que votamos por un presidente, no por un papá. Y detrás de toda esta historia no solo hay el componente penal o jurídico o judicial alrededor de Nicolás Petro y su ex esposa, hay también un drama familiar. Claro. Y es nada más y nada menos que la familia presidencial la que está en la mitad de esta historia. ¿Se puede separar el drama político, por mencionarlo de alguna manera, con el drama familiar de la familia, la primera, la presidencial, la más importante de Colombia? Yo quisiera decir que sí, pero sin duda es un momento difícil para el presidente, ¿no? O sea, los que tienen hijos sin duda reconocerán que pues nadie quiere que su hijo termine involucrado en actos delictivos, y menos tú siendo la cabeza de una nación. O sea, y nadie quiere, como dijo, que su papá diga que no lo crió, ¿no? Nadie quiere tampoco eso, pero pues es una realidad, no lo crió, y yo creo que es sensato y sincero de parte de Gustavo, del presidente de la República, reconocer de que él no hizo parte de la formación de los valores de su hijo. Yo repito, si nosotros de verdad hubiésemos elegido a un papá o al papá de Nicolás Petro, pues lo juzgáramos por eso. Pero no podemos, porque elegimos fue un presidente. Ahora,
no se desconoce el dolor de padre que tendrá, inclusive ha reconocido el dolor de padre que tiene por no haber criado a su hijo. O porque lo vaya a tener en la cárcel. Yo creo que eso sí la habla yo sí creo, Camila, que sí se puede separar. O sea, el presidente sí se puede separar a pesar que tenga un dolor familiar, porque él tiene un deber constitucional y legal de actuar como presidente y no como padre. Y además, su condición de presidente le obliga a que esté por encima de ese tipo de circunstancias para que pueda liderar una nación. Porque si no, entonces estaríamos eligiendo no solamente a un mal presidente, sino a un mal papá, y dañaría la estructura, la institucionalidad que hoy día tienen las instituciones en Colombia. Pero mire cómo cambian las cosas, Camila, en un punto de lo que mencionan Juan Luis y José, porque siempre que estamos en campaña no solo se vende al político eficiente, al buen administrador, sino se vende al buen padre de familia, al hombre familiar, al buen abuelo, y a Gustavo Petro también lo vendieron así, Sebastián. Pues claro, con su esposa, como con sus 50 hijos, etcétera. O sea, todo era una familia feliz, unida, hasta que empezaron a mirar todos los chicharrones del hijo y ahí sí lo desconoció. O sea, es que el audio de esta semana de la hermana es muy claro cuando le dice: yo soy la única que te estoy ayudando porque no te meten a la cárcel. Literal, yo no sé si ustedes lo escucharon. Okay, yo creo, Sebastián, o sea, yo quiero decir una cosa, yo me solidarizo porque, o sea, debe ser una posición humanamente muy difícil. Claro. Del presidente, porque pues tiene su hijo con todos los ojos. Seguramente esta cortina de humo, la fiscalía durará 2 días, cuando este joven ya empieza a hablar de los preacuerdos, etcétera, etcétera, otra vez estará en el reflector, y más que estamos en elecciones. Pues eso también es un factor clave. Ya vamos a hablar de eso. Yo me solidarizo con él porque no debe ser fácil, pero pues son las consecuencias. Y es que no llevamos un año. ¿Quién nos garantiza que de aquí a 4 años otras personas de la familia de Gustavo Petro no estén en una misma lógica? Acuérdense, por ejemplo, el tema del pacto de la picota, que seguramente el hermano lo van a investigar. Y habrán otras cosas que seguramente con el tiempo empezarán a salir a la luz pública. Y decir que no lo crió es lavarse las manos. No, pero, es nefasto. Pero miren que el presidente se separa en lo bueno, o un funcionario, cuando una persona cuando ejerce un cargo como esos, de tal dignidad, uno se separa también y se separa de los familiares de lo bueno. Es decir, no te voy a contratar a ti, no te voy a contratar a ti, no te voy a dar contrato. Igual tiene que pasar en lo malo. Te metiste en problemas, o sea, yo no puedo influir en tu caso y no puedo meterme, porque si no generar un tráfico de influyentes y cometer además un delito, que lo estudiaría la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero si el presidente sabía que no crió a su hijo en valores, ¿no debió pensar en eso antes de designarlo como coordinador de la campaña en el Atlántico? Pues a veces los padres se equivocan y de pronto pensó que, y no solamente los padres, las personas también se equivocan. Es que sí le servía para ser el candidato a la gobernación, sí le servía para ayudarle a Benedetti, pero es que ya sí lo desconoce, cuando ya sabemos todo lo que hay. No lo desconoce, no, pues, pero tampoco es que puede utilizar su cargo de presidente para mover el tema político o jurídico. No, es que ese no es el punto. Lo que estamos viendo es que sí le ha convenido para ciertos escenarios electorales. Pero acuérdense, la campaña en el 2018, cuando iban con los plátanos de plátano, era Petro gobernador. Y luego, cuando le empezaron a organizar la campaña presidencial, él y Benedetti fueron los que organizaron toda la costa. O sea, sí le ha servido, sí ha tenido esa relación cuando le ha convenido. Yo creo, Sebastián, que por honor a la verdad hay que reconocer que Petro siempre ha sido consecuente cuando su hijo ha actuado mal. Recordemos que en la alcaldía de Bogotá, también de la Bogotá Humana, también lo acusó de mandó una carta y aún que lo así lo lanzó a la gobernación. Qué belleza. Ahora, ese es el error. Lo que tú mencionas es el verdadero error y el costo político que tiene que asumir Gustavo Petro y el costo político que tiene que asumir la colectividad del pacto histórico en el Atlántico. Ese sí es el costo político. El Atlántico y en todo el país. Estamos hablando del hijo del presidente. Pero que no se pueda separar de la elección, yo sí creo que sí se puede separar de todo este problema. ¿Que va a tener un costo político? Pues lo va a tener, sin duda alguna. Pues desde ya lo tiene, pues no tiene candidato a la gobernación en el Atlántico. Y ahora, hay que decir una cosa, hay que revisar quién es la cabeza de lista del pacto histórico en el Atlántico. Que a pesar de que había una joven bastante interesante... ¿Al Consejo o al Consejo de Barranquilla, pusieron a Reserlí Pérez, un concejal del Polo Democrático acusado y que a voz populi en Barranquilla es comprador de votos. Y es la cabeza de lista del pacto histórico en el Atlántico, por encima de los jóvenes que marcharon. Sí, y acuérdense quién fue la cabeza de lista de Cámara, ¿no? Un señor que vendía corozo en las propagandas, que poco o nada ha hecho en el Congreso, que le regaban la curul.
Eso es cierto. Usted está hablando de Ahmed Escaf, un hombre también mencionado en este escándalo, pero Valeria, yo quiero volver al hijo del presidente a propósito de los delitos. No son delitos menores, es un enriquecimiento ilícito, el quizá más grave de los que ha señalado la Fiscalía en este caso. ¿Encontrará Nicolás Petro la manera de justificar el ingreso de esos recursos? ¿Usted cree que hay explicaciones válidas para la justicia? No, yo no creo que haya explicaciones, y menos con todo lo que han dicho. O sea, para la vida que se estaba dando, para lo que él recibe, esas cuentas simplemente no cuadran, de ninguna manera. Y ahí, Camila, Valeria toca un punto fundamental, porque la cuestión no es solo sobre el ingreso, el presunto ingreso de dineros a la campaña, sino también de los nexos de Nicolás, el turco Ilzaca, el hombre Malboro, hombres que le habrían dado casi 2.000 millones de pesos. Eso dice Day Vázquez. Eso dice Day Vázquez. Y que ya sabemos qué personajes son, ¿no? Exacto, personajes cuestionados incluso. Muy cuestionados. O sea, no, lo que puede decir es que el hijo de Petro sí es que no le tenía miedo a nada. Nada, a un aventurero total. Están los deportes de alto riesgo. El punto también es el enfoque de la investigación, Juan Luis, el tema de la responsabilidad individual de Nicolás. Cuando Nicolás dice que quiere hablar, ¿usted cree que eso va a estar enfocado hacia la campaña? ¿Será que Nicolás va a mirar a su padre e involucrarlo en este tema, o cree que va a ser más bien hablar de sus nexos puntuales y de su propio enriquecimiento ilícito? Yo creo que no va a mencionar a su padre en ninguna declaración que dé. Yo estoy casi seguro de eso, y tampoco creo que hable de él mismo. Creo que va a comenzar a abrir el ventilador es sobre su círculo cercano y sobre las dinámicas de la política del Atlántico. ¿Pero tocando la campaña? Yo creo que no. Yo creo que no va a tocar la campaña por respeto al padre. Lo que sí es que sí va a tener otra dificultad, que si le habla de él mismo, también tiene que meter esos otros delitos que va a echar al agua, o que va a Es que aquí no a estamos decir hablando en el del principio de respeto al oportunidad. padre, no, aquí estamos que el país sepa la verdad. Pues sí. Sí. Pero también son estrategias de Sí, cómo se va a defender él, porque ya lo que está claro es que han tenido una mala defensa, tanto Day Vázquez como él. Y que José se muere por ejercer. No, pero es que, o sea, ¿cómo capturan a una persona que denunció? O sea, ¿cómo capturan a una persona que denunció? Eso porque no organizaste bien antes con la fiscalía. Oiga, tengo esta denuncia, pero garantíceme a mí, yo hago un principio de oportunidad, un acuerdo, pero no me capturan al resto. Pero lo que hizo fue, yo cometí el delito y al momento de empezar a declarar, se empezaron a echar para atrás, había unas inconsistencias y tome su captura. Y van los dos, y eso realmente es una presión política. Ahora, el acuerdo que va a hacer Nicolás Petro, que yo creo que va más por un principio de oportunidad donde busca una inmunidad total, va no solamente a hablar de su caso, porque su caso está más que claro, sino va a hablar de casos externos que vayan a involucrar y que esté por encima del nivel de él, para que sea interesante para la fiscalía, porque la fiscalía puede José decir, llegó al punto no. que nos José falta en llegó al esta punto. discusión. ¿Y quiénes son? ¿Quién puede estar bueno. temblando hoy en Colombia por los nombres que pueda entregar el hijo del ¿Quién presidente? era el padrastro político de Petro allá en Máximo Noriega? Máximo ¿no? Noriega. Listo. Sí, Aquí yo anoto. creo Entonces, que- Máximo Noriega, que además tiene aspiraciones en las regionales, ya no O sea, él, y si sino el su pacto esposa. le negó el aval, Eso es porque por saben algo. Ellos Ah, saben sí. algo que el resto Eso del es país no verdad. sabe. Saben Perfecto. algo No, que eso el hay un resto del costo político, porque todo el mundo sabía que era de Nicolás. No, pues más O sea, que costo político va a haber otra cosa. país. No, pero dejar el departamento del Pero Atlántico esto es- sin una opción es muy raro. Esto es Máximo Noriega. ¿Quién más debe estar literalmente temblando en Colombia por el ventilador que pueda prender el hijo del presidente? ¿Qué otros nombres podrán salir aquí? Yo le Porque menciono también- algunos. A ver. Se habla ya de Guillermo Torres, claramente, el gerente de la campaña. Se habla ya también de la familia Torres en el Atlántico, que tienen congresista, Dolcey Torres. Sí. De esa familia se habla también. Y se habla de un militar que era el dueño o es el dueño de la empresa privada que le vendía los vuelos privados a muchos integrantes de la campaña. Hay nombres que suenan, ese no lo tengo puntual, pero mire que ya hay caras, ya se está haciendo el organigrama Se le está de poniendo nombres, las sí. personas que podría salpicar Nicolás Petro, pero por eso la pregunta es si Nicolás se va a remitir a los delitos de recibimiento de dineros cuestionados para su enriquecimiento o de cómo eso llegó a la campaña. Y de los nombres políticos que le faltan al país, ¿habrá otros que hoy tengan que estar preocupados por su relación con Nicolás? Pues yo no sé, ¿será que Benedetti no era muy amigo De de Nicolás? pronto ¿No salen Benedetti. fotos? Pues y como es el que hablaba de los 15.000 millones y un poco de vainas, pues uno no sabe si está ahí. Y entonces, José, es coincidencia que el hijo del presidente, ustedes han dicho, cambió de opinión porque no quería irse solo. De alguna manera, él era el capturado, él era el que asumía la investigación.
¿Es coincidencia que también Armando Benedetti en los famosos audios de Benedetti diga si me voy, si me hundo, nos hundimos Caemos todos? Yo no creo que mencione a Benedetti, pero el punto de Nicolás es una estrategia para asegurar una domiciliaria. Porque seguramente vio las pruebas que tenía la fiscalía y lo iban a mandar a la cárcel. Entonces, o hago el acuerdo antes de la medida de aseguramiento y logro esa domiciliaria y hago un buen principio de oportunidad donde suelto información y donde caerán muchos. Yo creo que caerán varios políticos. No creo que llegue hasta ese nivel de mencionar a Armando Benedetti, pero sí estarán asustados otros políticos de la región. Bueno, analicemos, Camila, también lo que tiene que ver con el futuro del gobierno. Sí. Gustavo Petro, el presidente, ya venía haciendo Cumpliendo algo. un año en la Casa de Nariño. Exacto. El año es clave, ¿por qué? Porque el presidente, siempre los presidentes en el año anuncian cambios de gabinete, también enfoque de la estrategia de gobierno, se habla de que ya termina el año del aprendizaje y Gustavo Petro como presidente ya venía radicalizando su gabinete. Sí. ¿Será que con esto muchos van a salir a correr, a perderse y va a quedar aún más solo? ¿Usted cómo lo ve, Juan Luis? Bueno, el panorama está complejo. El panorama del gobierno y digamos los niveles de gobernabilidad están complejos. Yo creo que el gobierno tiene que tomar unas decisiones concretas frente a dónde quiere que vayan los objetivos de este gobierno. Hasta ahora no hay claridad hacia dónde va el país. O sea, ¿cuál es el objetivo político de Gustavo? Si ustedes me preguntan, yo creo que Gustavo tiene en estos momentos en esta legislatura el poder, digamos, de cambiar algo muy importante para el país, que es el tema de la educación. Ojalá aproveche esta oportunidad que tiene, ojalá logre una comunicación efectiva con las universidades, con el sector estudiantil, que siempre ha sido un apoyo importante para él en las calles, y ojalá se generen los consensos necesarios. Desde ya se ve complicado, ojalá no muevan a la ministra de Educación, eso sería gravísimo porque algunos sectores dicen que la moverían, ya como sacaron la semana pasada a la viceministra de Educación Superior, a portas de presentar una reforma a la Ley 30, que es la reforma a la Ley de Educación Superior. Esos son los cambios que uno no entiende, pero que sin duda generan la incertidumbre de hacia dónde va el gobierno. Y entonces, Valeria... Una chiva, ¿no? Quieren meter una estatutaria y esa va por primera. Si la meten por primera de Senado, ya imagínense qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro, porque es que ahí también hay serias perdieron derrotas. Los cascaron 13-8. Con 3 ministros, ¿no? Estaba Liscano, que no entiendo qué estaba haciendo allá, porque no es el ministro de la política. Pues, estaba Velasco sorpresa, y estaba la ministra de Vivienda. Pero Velasco no se me desvíen porque toda la las sesión. derrotas del gobierno en el Congreso serán tema sin duda de otra discusión y de otro andén. Valeria, volviendo a lo que estábamos hablando del hijo del presidente y del costo de lo que viene en un futuro para el gobierno, ¿cuál va a ser el costo político en las elecciones regionales por la captura del hijo del presidente Petro? Duro, y yo pienso que el costo va a estar fuerte. Realmente lo vamos a ver reflejado sí o sí en las elecciones de ahorita. Y además, Camila, vamos ya para un año y no hemos visto cambios. Lo único que hemos visto son los escándalos que han salido, como los trapitos que han sacado, y realmente las reformas no le han salido como creía, 11 cambios de ministros, el cambio ha estado... el único cambio que hemos visto ha sido como todos los trapitos sucios de la campaña, todo lo negativo. ¿Será que entonces el péndulo sí se inclina, José, hacia la derecha con este escándalo? ¿Será que el resultado en el 29 de octubre va a ser que los opositores del gobierno ganen más alcaldías, gobernaciones, cupos en las asambleas, en los consejos y los edilatos? Sin duda alguna, la derecha se está fortaleciendo y se va a fortalecer en las elecciones porque ese es realmente el costo político de este tipo de acciones. Y no solamente de las acciones de Nicolás, sino de las acciones de ingobernabilidad que ha generado, como lo mencionaba Valeria, en los cambios de ministros, en los choques internos de los mismos funcionarios, en los actos de corrupción y escándalos que se han visto durante todo el gobierno, que siempre, casi que cada semana hay un escándalo nuevo. Entonces, ese costo va a estar reflejado en los diputados, en los concejales, en las alcaldías, y van a perder posiblemente ciertas alcaldías importantes que hoy tenía el pacto histórico. José, y sin duda hubo un error importante en la entrega de avales, ¿no? Hubo ciudades que nunca les llegó el aval. O sea, el pacto histórico no alcanzó a entregar avales
por ejemplo, ediles en Barranquilla, la lista del Consejo en Pereira. Se quedaron a las 12 de la noche los candidatos esperando un aval del pacto histórico que nunca llegó. O sea, no van a competir tampoco en muchas ciudades. Y entonces, Sebastián, ¿qué tiene que hacer el gobierno para enderezar el costo político de la captura lo del hijo mejor que del le puede presidente? pasar al país y que puede hacer el gobierno es que ya sea el 7 de agosto del 2026. O sea, Pero eso es lo pasan mejor. 3 años. Es que Pero mira- nos faltan 3 literalmente. años. Algo hay que hacer, Aterrizar. sobre todo en el tema político. Hay un problema porque es que esta gente no estaba preparada para gobernar. El 29 de octubre van a ver eso. Tuvieron problemas con los avales. Sí. No sabían hacer coalición. No tenías candidatos. El pacto histórico tiene una coalición de un montón de partidos que ya se estaban reventando y quieren sacar a Paulino con el ADA, por ejemplo. O sea, no se ponen de acuerdo como proyecto político. ¿Cuánto se demoraron en escoger candidato a alcaldía de Bogotá? Pero yo creo que es el es clave fortín de ellos. aterrizar lo que dice Camila. O sea, Sí, ese es el panorama, pero aterricemos. Lo que tiene que Pero es hacer que, el gobierno. ¿qué van a hacer si ni siquiera tiene un ministro de la política que es capaz de ganar una presidencia y una comisión? Pero, por Pero ejemplo, algo- ¿Qué van a entonces hacer? tiene llega que Roy salir el Barreras, ministro todo se Velasco. soluciona. ¿Qué van a hacer si lo saca dudes. ministros cada 2 Él tenía meses? caminando el Congreso derechito. ¿Qué van a hacer si no hay Pero mire, comunicaciones? pero Sebastián, Pero por eso, hay en que ese caso poner- particular, María Camila, perdóneme, ¿tiene que renunciar, irse el ministro Velasco? Pero es que ¿a quién Yo van a creo que poner? va a ser uno de los Pero si Petro, damnificados. si Petro Pero lo él va a agosto lo van a pagar sacar. el costo Bueno, de que pero si capturen al Petro hijo lo del presidente. renuncia, No, pero el si único es debe Roy. Y perder si la Roy no comisión quiere, primera. si Petro pone a alguien de izquierda, pues va a ser peor, porque es que ya está radicalizando y eso le está dando las Por eso, fuerzas al pero pacto perdóneme, Sebastián, no nacional le que estoy tenían. entendiendo, devolvámonos. Usted dice que hay un costo político aquí Ajá. y que el gobierno tiene ya que buscar salida porque lo mejor Pues- que puede pasar es que se acabe el periodo. Pero es que Pero nos es que, faltan 3 años de ¿qué salían gobierno. a buscar? Se han mostrado que no se pero pueden venga, poner Sebastián, de acuerdo. la no pueden mirada hacer fatalista, un la mirada gabinete fatalista uno la coherente. entiende, el pesimismo, pero el hecho es que el país sigue andando, la gente sigue pidiendo resultados. Y el entonces, gobierno Juan Luis, tendrá que gobernar. Exacto, o sea, es decir, Camila hace énfasis en eso que es clave, tienen que hacer algo. Usted ya lo mencionaba, podría llegar Roy. ¿Qué otros componentes podría más tener tiene esa que hacer el presupuesto, gobierno? ejecutar el presupuesto para que no sea el presidente o el gobierno con el menor índice de ejecución del presupuesto. Y con una O sea, cartera amplia por la tributaria. entonces, yo sí creo que tiene Claro. que mejorar la gobernabilidad, mejorar el presupuesto para ejecutar y que se van a sobre y se van los cambios. De lo contrario, va a seguir todo igual. Valeria, hay que volver a unirse con partidos tradicionales. La coalición debería volver en Colombia en medio de la captura y el escándalo que significa que Nicolás Petro pues esté en semejante problema. Sí, yo pienso que sí. ¿Por Creo- qué? Creo que es necesario porque igual está fortaleciendo mucho la derecha y necesitamos otra vez como tener una estructura robusta dentro del gobierno que pueda pues defendernos y salvar al país antes de que se termine el gobierno. Oye, es que si no hace la coalición, no le pasan los proyectos en el Congreso. Y los proyectos son necesarios para el cambio que él requiere. De lo contrario, no va a ejecutar nada de sus propuestas de campaña. Sí, yo creo que Gustavo tomó un camino de gobernabilidad difícil en el sentido de que puso todas las apuestas en el Congreso de la República, ¿no? O sea, se metió en camisa de 11 varas, como decían las abuelas, y eso necesariamente lo pone en la posición de que tiene que recomponer la coalición de gobierno y tiene que buscar las mayorías. Tiene un gobierno nacional que tiene que poner en función de recomponer las mayorías. Y ese es el mensaje que le mandó el Congreso. Perdiéndole la comisión primero y perdiendo también la comisión de acusaciones con Guadit. O sea, hoy en día la coalición está desmoronada y No, pero la arrogancia es mala consejera. Recordemos que él mismo fue el que la reventó por Twitter. En una noche de calentura, dijeron muchos. Como a él le gusta declarar un cese al fuego un 31 de diciembre a las 11 de la noche por Twitter, romper las coaliciones por Twitter, él mismo fue el que la rompió. Por eso es que yo digo, es que es muy difícil que ellos recompongan el camino porque Petro está en otra onda. O sea, el tema del ministro del Interior, Roy puede volver, pero no creo que vuelva porque quiere ser candidato presidencial. Y si saca Velasco, ¿a quién va a poner? Escuché que la ministra de Trabajo va a poner una señal del Partido Comunista. No, pero no la organizar con la subestime U porque liberal. la ministra Gloria Inés Ramírez tiene una amplia trayectoria. Ella fue congresista mucho tiempo Pero no- y mi- tiene muy buena relación Miremos con que- los congresistas pero de otros partidos. Miremos qué pasó en la Comisión Séptima. Que le hundieron la reforma, no la sacó de primer No, debate. pero la reforma, La laboral. la reforma pensional
andó, de hecho, mejor de lo que esperaban en la Comisión Séptima. Ya perdió una. Y pero bueno, esta no va a haber no nos desviemos del tema. El tiempo, María Camila, la última para concluir. Para concluir, quiero quedarme todavía en el tema del Congreso de la República. ¿Será, Valeria, que vienen más castigos para el presidente Petro, para el Ejecutivo en el Congreso? ¿Será que este escándalo de Nicolás Petro va a generar una bola de nieve, ese dominó, el efecto en otras reformas, este escándalo político unido a una coalición rota? Bueno, María Camila, ojalá no, por el bien de todos los colombianos, porque necesitamos que ejecute, necesitamos ver obras, ver el cambio que tanto habló. Ojalá esperemos que no, pero pues ahorita está todo en caja Pandora. Puede salir cualquier sorpresa y salpicar a alguien más mientras termina todo lo de Nicolás. Sebastián, ¿quién se beneficia del escándalo que hoy tiene en la mitad del gobierno con el hijo del presidente? No, pues nadie, porque no tienen gobernabilidad, no tiene gobernanza y pues con el hijo casi en la cárcel pues es peor. O sea, esto nadie se beneficia, es que hay que pensar como país. El problema es que tenemos que una gente que no estaba preparada, un señor que tiene un ego enorme y que no sabe hacer una coalición en el Congreso, que se revienta con los empresarios y demás. Y la ciudadanía jodida y pagando impuestos, porque esta tributaria el año pasado nos tienen clavados. José, se nos acabó el tiempo muy corto. ¿Será que este escándalo va a ser la piedra de tropiezo del gobierno Petro para ejecutar su promesa de cambio en estos 3 años? Va a ser una piedra en la ejecución de esas propuestas de cambio, y ya lo va a hacer. ¿Por qué? Porque van a tener un costo político y les va a impedir la gobernabilidad en las regiones. Lo que ha pasado ha generado ha fragmentado como tal aún más el pacto histórico, y además de eso, yo creo que lo único que sí se benefician es la derecha, como pasó en su momento también con Duque, cuando hacía un mal gobierno y el que se estaba beneficiando a la izquierda. Sí, que nosotros como país no somos en última los perjudicados, pero sí hay una ideología política que se va a afectar, y que se afecta a través de esta piedra también los proyectos del pacto histórico. Sí ve que hay veces es más fácil hacer oposición que gobierno, con eso que usted nos está diciendo a propósito de lo que pasó. Pero para finalizar también, Juan Luis, ¿qué va a pasar con la familia presidencial? ¿Usted qué cree? No, pues esa pregunta es muy difícil. Pues yo creo que Petro tiene... Yo de verdad, yo he sentido algo. Yo siento que Petro tiene como hijos de primera e hijos de segunda. ¿Ah, que tiene favoritos? Tiene los favoritos. Sin duda, él tiene sus favoritos. Está rezagado en el Código Civil. Yo creo que esos hijos lo acompañarán, la esposa lo acompañarán, tratarán de demostrar una nueva imagen de lo que es su familia, cerrar filas como familia, en la que le queda un poquito, y pues esperar qué pasa con Nicolás. Sí. Yo creo que la estrategia de comunicación de Gustavo frente a lo que ha pasado con Nicolás ha sido acertada, la verdad. No. Y habrá que ver. Con el último tuit casi que le dijo que era responsable, que acepte sus errores. Yo tengo una apuesta. Por eso, sí, pero... Yo quisiera apostar. Se pasó. Pero en 2026 Nicolás va a ser el único de la familia presidencial con líos judiciales. Sí, era el que... que no. ¿Usted cree que no? Y eso lo sabremos con el tiempo, porque además queda una pregunta para usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que se quiere sumar a este debate usando numeral El Andén. ¿Y cómo queda el fiscal Francisco Barbosa a meses de irse de su fiscalía a terminar la gestión? Esa es la otra cara que nos falta analizar en esta, que es una conversación, María Camila, que sin duda está empezando en el país y que todos los días tendrá ingredientes nuevos por culpa de ese ventilador que prenderá el hijo del presidente. Sí, aquí nos volveremos a subir, por supuesto, la próxima semana para analizar eso que usted menciona, al fiscal Barbosa como ejecutor, también qué pasará con el hermano del presidente Gustavo Petro, que también ha salido salpicado en otros escándalos, porque ya veremos entonces, Camila, cómo termina la familia presidencial después de todas estas implicaciones y cuál es el costo político para Gustavo Petro. Valeria, José, también a Sebastián, a Juan Luis, señores, gracias. Ha sido un gusto debatir con ustedes. Compromiso que vuelvan a subirse al andén. A ver, Sebastián, ¿qué le dice el 2026? Cuando lleguemos a esa fecha que ha pasado con la familia presidencial. Ha sido un gusto. Ustedes pueden seguir con nosotros esta conversación. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.